Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en el día de hoy tenemos un programa variopinto. Vamos a tener un primer segmento político, de análisis político, de comentarios con ustedes. Después haremos un contacto vía satélite con Guayaquil, segunda ciudad en importancia del Ecuador, donde se encuentra nuestro compañero Fernando Aguayo. Y posteriormente, lo estoy mirando sentado ya en el estudio, posiblemente estaremos conversando, digo posiblemente, si el tiempo nos da, con el fundador de Asclepius Medical, el doctor Miguel Betancourt. Así que más o menos este es el menú que les propongo para el día de hoy. Pero primero quería echar un vistazo, a vista a vuelo de pájaro, quería echar un vistazo a la actualidad nacional y después pasar un tema que también es un tema que nos interesa a todos, y es la profundísima crisis política en la cual está inmersa España en estos momentos, que no logra formar un gobierno y prácticamente lleva un año acéfalo sencillamente con un presidente en funciones, pero que no puede ni legislar el país, ni puede contraer ningún tipo de compromisos, ni siquiera puede pagar sus deudas. Así que para conversar de estos temas, de lo divino y lo humano, he invitado al periodista cubano-americano Pedro Corso, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Buenos días, Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Bueno, estuve leyendo en la mañana de hoy una declaración del señor Donald Trump, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, por el Partido Republicano, que él debe de firmar un agreement, como se dice aquí en Estados Unidos, un contrato para los debates con Hillary Clinton. Van a ser 3 debates que son los que están programados. Pero el señor Trump está estudiando, así ha dicho, está estudiando quiénes van a ser los moderadores, porque él no está de acuerdo con que sea cualquier moderador. Y por lo tanto, si él no está de acuerdo con el moderador, él no va a firmar ningún tipo de contrato. El primer debate sería para el 26 de septiembre, o sea, estamos a días de este debate. Va a ser en la universidad, va a ser en Nueva York, en una universidad de Nueva York, y todavía no se sabe si se va a celebrar o no. Esta es la posición que tiene el señor Donald Trump, y te pregunto si tú crees que esto es democracia en realidad. No lo creo, realmente un candidato que quiere imponer sus reglas de juego, no por una razón, sino por cuestiones de seguridad, de estar garantizado que el debate va a ir por la ruta que él desea y que él espera, y en la cual él se siente más seguro, pues realmente no está actuando correctamente. Que yo sepa, nunca un candidato a la presidencia de Estados Unidos ha establecido este tipo de precondición, de conocer quiénes van a ser los moderadores, de tener información más amplia y más profunda de lo que allí se va a discutir. Y sí, tienen que firmar un acuerdo, tienen que establecerse una serie de reglas de juego que los dos tienen que respetar, reglas de juego que establecen los propios partidos políticos, hay que decirlo así, por supuesto, con el centro que está estableciendo la moderación para el debate. Pero más allá de eso, esto en mi opinión demuestra la naturaleza del candidato Donald Trump. Donald Trump quiere imponer su voluntad, sus puntos de vista, pero a la vez yo tengo que retrotraerme a otra realidad. Con la señora Hillary Clinton, aunque no ponga condiciones como las que está imponiendo el presidente Trump, un amplio sector de esta ciudadanía tiene una gran desconfianza. El candidato a presidente Trump. El candidato a presidente Sí. Trump. ¿Dije presidente? Sí, sí. Dios no lo quiere. Ya tú lo sentaste en la Casa Qué Blanca. error más grande. Y no voy a votar por él porque lo digo públicamente, aunque algunos amigos se resientan. Pero realmente es... Bueno, comprendo tu desliz, porque en México lo trataron como si fuera el presidente. Bueno, Peña Nieto, todavía un sector político del pueblo mexicano se pregunta, ¿qué le pasó a Peña Nieto que recibió a este hombre con esa importancia, esa relevancia, que como se dice comúnmente, con alfombra roja? Le salió el tiro por la culata. Peña Nieto tiene un problema de gobernabilidad en el país. Él trató de echar una cortina de humo a sus propios problemas con la presencia de Trump allí, y fue peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que sí, que le ha hecho mucho daño, pero regresando a Trump y a las elecciones en Estados Unidos, yo creo que la situación es muy compleja, demasiado compleja, y que el electorado, y es un llamado que hemos hecho más de una oportunidad, el electorado tiene que pensar mucho por quién va a votar. Pero te referías a Hillary Clinton, se quedó esa idea en el aire. Lo de Hillary Clinton Sí. es que tampoco ella, aunque no tenga esta actitud que el señor Trump ha demostrado en más de una ocasión tener y actuar, aunque no actúe de la forma de Trump, la señora Clinton tampoco goza de confianza y de simpatía en un amplio sector de la población. Hace varias semanas
escribió un artículo que se llamaba Entre la tempestad y la tormenta, y es que realmente el electorado americano se encuentra entre una tempestad, llamémosla como se llame, y una tormenta, se llame como se llame. La situación es muy difícil. Más del 60%, según algunas encuestas de la población, tiene dudas sobre los candidatos. No tienen en ellos la confianza necesaria. Dudan por quién van a votar. Y ese es un punto importante que refleja que sea quien sea el que salga electo presidente del país, no va a contar con la mayoría del apoyo popular. Sí, el país está dividido indiscutiblemente, incluso el voto sería por el menos malo. Es como y el voto sería siempre la mayor minoría, sería la que sacaría al presidente, no sería la mayoría de la ciudadanía. Y eso es una profunda crisis de democracia. Desde hace muchos años en Estados Unidos se viene apreciando que la participación electoral ha ido decayendo. En eso los culpables son los políticos, pero también somos los electores, que nos quejamos de los políticos que tenemos, pero si no vamos a votar, y lo vimos recientemente aquí en la ciudad de Miami, un desastre lo que si no vamos a votar, pues los políticos seguirán siendo los mismos, porque ellos tienen su maquinaria. Y los problemas seguirán siendo los mismos. Por supuesto, no se van a resolver. Claro. Aquí en la ciudad de Miami se apreció. Hay que participar en las elecciones, votar por quien usted crea mejor, pero participe, para si usted lo cree así, saque del poder al político que considera que realmente no está cumpliendo debidamente con sus funciones. Bueno, te propongo hacer un cambio de tema, tal y como habíamos anunciado, echar un vistazo a lo que está ocurriendo en España. Se intentó en 2 oportunidades en la pasada semana. Se trató de lograr una investidura presidida por Mariano Rajoy, que preside el Partido Popular en España, que es el partido más votado en la segunda elección que se hizo. Hay una amenaza de una tercera elección. Sin embargo, en el hemiciclo legislativo no se pusieron de acuerdo, y a pesar de que el Partido Popular logró la unidad con Ciudadanos, un partido de centro, un partido liberal de centro, en la persona de Alberto Rivera se hizo un compromiso y esos escaños se le cedieron al Partido Popular. No lograron los escaños para una mayoría y por lo tanto el cuartico, como diría Panchito Risset, sigue igualito. El atrincheramiento desde mi punto de vista del Partido Obrero Socialista Español es realmente es algo inédito en la política española. Y a mí me da la impresión de que todo el mundo quiere ser presidente en España. Todo el mundo quiere ser presidente. Lo mismo el señor Pedro Sánchez, que Mariano Rajoy quiere perpetuarse también al frente de ese gobierno, que Albert Rivera también aspira en un momento determinado. El señor Iglesias es increíble las pretensiones que tiene. Y es uno también de los obstáculos que no se ha logrado realmente un gobierno en España que lleva al país a un desastre. Pero Daniel, todo esto, y parece un ritornelo, pero todo esto es consecuencia del malo manejo de los políticos tradicionales. Hay que decirlo así. Hay una clase política que no mira la política como servicio, sino que mira la política como una forma de enriquecerse, como una forma de fabricar prebendas para las personas que pueda beneficiar, y por supuesto, las personas que más intereses tienen en beneficiar son los próximos, los que están en su entorno. Y lo que está pasando en España es consecuencia de eso. Malos manejos políticos, los altos niveles de corrupción en toda la clase política. Hay que ver los recientes escándalos que tuvieron lugar en Barcelona, con un partido que contó con un amplio apoyo en esa región, y realmente ha sido escandaloso los malos manejos, el enriquecimiento ilícito. En mi opinión, lo que está pasando en España hay que buscarle solución. Lo que tú dices en relación a el presidente del Partido Socialista Obrero Español es que está empecinado en ser presidente y está llevando a que se efectúen en un año 3 elecciones. Está todavía, el rey ha dicho, debía habérsele propuesto, o sea, de hecho se le propuso al rey, se le propuso que él llamara, convocara a un nuevo diálogo y darle la posibilidad al PSOE de que volviera a intentar formar gobierno. Pero el monarca ha dicho que no, que él apela a que a través de diálogos se pongan de acuerdo. A mí me da la impresión de que se va a ir inevitablemente a una tercera elección, y aquí es donde pudiera resultar beneficiado el Partido Popular, porque tal vez entonces incremente sus votos el Partido Popular en estas terceras elecciones, lo cual indiscutiblemente es un bochorno para España desde el punto de vista político. Bueno, hay que recordar que en las segundas elecciones el Partido Popular incrementó sus votos y el Partido Socialista Obrero Español perdió. O sea, hay que mirar que toda esta complejidad de la sociedad española
que es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos en América Latina. En América Latina nosotros no tenemos gobiernos parlamentarios, tenemos gobiernos presidenciales, unos más fuertes que otros. Y la característica del gobierno español es la de un jefe de gobierno que es elegido por las cámaras, no es elegido directamente por el pueblo. Si el partido, en este caso el Partido Popular, tiene más votos, tiene más legisladores y más senadores, estos son los que van a determinar que su líder de partido sea el que funja como primer ministro. Y creo que es un elemento importante para que lo aclaremos a aquellos televidentes que lo pueden haber olvidado o que llegaron recientemente y no conocen estas mecánicas. España ha sido así desde que terminó la dictadura de Francisco Franco. Un régimen parlamentario, una monarquía parlamentaria constitucional donde las leyes se han respetado, al extremo que el propio Felipe González, el primer jefe del gobierno español socialista, le ha pedido al líder del PSOE que asuma una posición de mayor concordia, de mayor entendimiento, de mayor comprensión, propuesta que no ha aceptado Sánchez en ningún momento, que ha negado por completo. En el día de ayer el propio Rodríguez Zapatero, otro expresidente del gobierno español, miembro y militante del PSOE, le acaba de decir también a Pedro Sánchez que por favor que logre una solución al conflicto. Pero Pedro Sánchez hizo unas declaraciones posteriores a ese llamado de que él había prometido a quienes votaron por el Partido Socialista Obrero Español de que Mariano Rajoy no iba a volver a ser el presidente del gobierno. Y está trincherado. Con la abstención del PSOE solamente, la abstención en la votación, bastaría para solucionar la situación. Pero no quiere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere hacer una coalición con Podemos y convencer a Ciudadanos y ser él el presidente del gobierno español. Pues lo está buscando y yo creo que eso es legítimo. Sí. Todo político aspira es legal a presidir. No, yo creo que moralmente es cuestionable. Es cuestionable la acción moral por lo que puede perjudicar al país. Pero es lógico que un jefe de un partido político aspire a tener la jefatura del Estado, en este caso del gobierno, no del Estado. Pero, en mi opinión, lo lamentable y lo doloroso es que la clase política la que ha llevado al país a esta situación en la que hay un profundo desencanto, una gran desconfianza. Y una gran corrupción. Por consecuencia, esa desconfianza es consecuencia de la corrupción del liderazgo político de todos los partidos. Hay partidos más corruptos que otros, pero en todos hay niveles de corrupción. Y la gente está cansada de eso. España todavía está enfrentando una crisis económica muy severa, muy grande, y fue consecuencia de la corrupción, de los malos manejos bancarios. Aquí esa situación se superó, pero en España no se ha logrado superar. Bueno, hablando de políticos, cuando se habla de políticos hay que hablar de corrupción. Parece que son autovías que van paralelas. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que hablar de política y condenar a los corruptos, pero la política y la corrupción no son sinónimos. Bueno, pero siendo pragmático, siendo totalmente pragmático, eso sería lo ideal, un mundo ideal. Es lo que tenemos que buscar. Pero pero la culpa es nuestra, no olvidemos esto. Si nosotros vemos, Daniel, yo lo miro así, tú me perdonas, si nosotros vemos que Daniel Torres o Pedro Corso, que nunca han tenido una vocación social, que siempre han estado inmersos en sus asuntos personales, de la noche a la mañana se quieren volver políticos y se quieren presentar para senadores, hay que preguntarse por qué. ¿Cómo se te despertó a ti a los 60 años, en mi caso a los 72, esa vocación de servicio? Pero a la vez si vemos a esos políticos profesionales que se entronizan en los cargos, que rechazan por cualquier medida posible la alternabilidad en el poder, yo creo que eso es un punto de corrupción y es el electorado el que debe sacar a ese hombre de esa posición. Aquí mismo lo apreciamos en el Congreso de Estados Unidos. Un representante puede ser representante desde el día que ingresó hasta el día que muera. ¿Por qué? Esos cargos deberían tener un tiempo límite. Casi 30 y pico de años en el poder, hay senadores, 40 años sentados en el escaño. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque además el poder, por otra parte, corrompe también. No, y el poder absoluto, estas personas llegan a tener un poder casi absoluto en su entorno. Corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Y para mí, te repito, los culpables directos somos nosotros, los electores. Yo soy un enemigo, por ejemplo, del voto ausente. Yo no comparto el voto ausente. Sí, porque ahí funciona la maquinaria. Ahí funciona la maquinaria electoral que va a los lugares donde hay personas ancianas. Mira, es mejor que no voten. Y yo soy un anciano, vamos a decirlo así, por la edad que tengo, técnicamente hablando.
es mejor que no voten. Bueno, algunos se preguntan, estamos hablando como los locos, aquí este programa deberíamos llamarlo La Peña cuando tú vienes y no En Contacto, porque realmente hablamos de todo y hacemos una especie de cóctel. Pero bueno, yo creo que el televidente, así hablamos las personas cuando tú vas a mi casa y yo voy a la tuya. Sin ningún tipo de, exacto, de formalismo. Y estoy recordando algo que ha ocurrido con el señor Rivera aquí en la ciudad de Miami, un hombre que realmente ha sido cuestionado. Y con el señor García, con los dos. Con el señor García. Los dos. Pero sin embargo, la maquinaria de ambos los ha llevado a ganar elecciones ahora, elecciones de hace unos días solamente, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el votante vuelva a insistir? La culpa de quién es, del votante, del elector. Eso es igual que cuando tú recibes una factura del Medicaid, aquellos que tienen Medicaid, que dice esto no es un bill, y entonces tú ni la miras. El Medicare ocurre lo mismo igual. Y en el Medicare existe lo mismo, no tienes que mirarla. Porque ahí puede estar una persona, puede ser que no, pero puede ser que haya una persona que está falseando datos, que están robándole dinero al Estado, que en consecuencia es dinero nuestro también. O te das cuenta de los pagos asombrosamente excesivos que se le pagan a facilidades médicas por tratamientos que en otros países son muchísimo más baratos. Y pagos que están haciendo que tú no de servicios que tú no recibiste. También, por eso tienes que mirarlo. También. Y tienes que denunciarlo, no solo mirarlo, denunciarlo. Pero claro, como no es dinero de tu bolsillo, tú dices, bueno, no te molesta, no te molesta. Ahí está. Por eso es que la indiferencia nuestra negligencia en ciertas actividades, abre paso a ese nivel de corrupción de los políticos y de los funcionarios, porque no solo los políticos son corruptos, hay funcionarios corruptos también. Bueno, aprovechando que estamos en La Peña contigo, no quería terminar este segmento de análisis, o al menos de echar un vistazo a lo que está ocurriendo en el mundo, sin referirme a algo que toqué con Luis Díaz el martes, pero que quería hacer referencia ahora a algo que publicó el periódico Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido. Muchas personas, amigos, usted que no es cubano, se preguntan cómo es posible que en Cuba tengan a veces puntos de vista que uno no comprende, porque la realidad es totalmente otra. Y es que en Cuba no hay realmente libertad de prensa, y por lo tanto hay un periódico que es el órgano oficial del comité del partido, el otro es el órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, y se acabó el asunto. La internet está muy reducida y el cubano habitualmente está muy desinformado. Aquí tengo lo que publicó el Granma con referencia a la toma de Caracas. Lo voy a poner ahora en full screen para que usted pueda leer el titular. El titular dice: líder socialista de Venezuela reitera llamado a la paz y a la legalidad. ¿Saben de quién está hablando este periódico? Del señor Diosdado Cabello, que dice que ellos están a favor de la paz y de la legalidad. El jefe del cartel de los soles, porque aquí lo presentan como el vicepresidente del partido, y tal parecería que la oposición es realmente la delincuencia en Venezuela. Aparte de narcotraficante, es el hombre que más promueve la violencia, la división y el sectarismo en Venezuela. Él es el verdadero protagonista detrás del toldo del poder, de todas las acciones. Él es el Fouché de ese régimen. Sí, señor. Lo fue mientras gobernó Hugo Chávez, porque a veces a las personas se le olvidan que el culpable de todo este fenómeno es Hugo Chávez Frías. Hay personas que leen, estos son sus herederos. Y hay personas que leen estos titulares, porque además este titular también, o esta información, pertenece a la agencia Prensa Latina, que también es un apéndice del régimen comunista. Y entonces tú dices, bueno, fue una agencia desde Cuba, y estás tal vez en el Ecuador, o en Paraguay, o en Brasil leyendo esta información, y si no estás tú bien informado, tú le das legalidad o viabilidad a esto, y tú piensas que la oposición realmente es la que está teniendo una posición totalmente ilegal en Venezuela, y que estos señores están a favor de lo que dice este titular, a favor de la paz y de la legalidad. Es increíble cómo se manipula. El hombre que plantea la persecución por motivos políticos, el hombre que realmente ha generalizado la criminalización por la actividad política de la oposición. Correcto. Pedro, te agradezco muchísimo estar con nosotros en el día de hoy, y te agradezco sobre todo la informalidad con que podemos conversar contigo, y yo pienso que el televidente lo agradece. Bueno, perdóname si a veces yo me desvío, pero es la pasión y la oportunidad de conversar. Es que así hablamos los seres humanos. No, aquí no hay almidón de ningún tipo. Seguro que no. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Hasta luego.